Bienvenidos al curso Introducción a la Meteorología. Les habla José Rivas. El objetivo de la sesión del día de hoy es adquirir conocimientos básicos sobre los fenómenos meteorológicos, sus principios físicos y su influencia sobre las actividades humanas. Esto en el marco de la formación integral del geógrafo en la Universidad de los Andes. Recordando que para poder estudiar el espacio geográfico es necesario conocer y comprender los fenómenos físicos que en él ocurren y su interrelación con las actividades humanas. En tal sentido, la agenda del día de hoy tiene como finalidad o como contenido tratar las generalidades sobre la ciencia meteorológica, el concepto de meteorología, la importancia y aplicación de la meteorología en la vida diaria. En cuanto a las generalidades, debemos hablar en principio sobre la etimología del término meteorología. Este proviene del griego y está compuesto por dos vocablos: meteoro, que significa alto en el cielo, y logos, que significa el estudio o el tratado de. A partir de esta afirmación podemos decir que meteorología significa el estudio o el tratado de lo que se encuentra alto en el cielo. Este término fue acuñado por primera vez por el filósofo Aristóteles aproximadamente en el año 340 a.C. en su obra meteorológica. En esta obra Aristóteles hace la primera aproximación a la explicación de los fenómenos atmosféricos a partir de una visión metafísica, en lo que para el momento significaba tomar en cuenta los cuatro elementos formadores de vida: tierra, fuego, agua y aire, como los elementos formadores de todo lo que ocurría en el medio ambiente. Hablando un poco sobre el concepto de meteorología, debemos tener claro que existen muchos conceptos, pero todos comparten una línea transversal que consta de los siguientes elementos, donde dice que la meteorología es una ciencia que estudia la composición, la estructura y el estado medio de la atmósfera, y esta pretende analizar y predecir los fenómenos químicos y físicos que en ella se desarrollan a corto plazo. Es importante tener en cuenta que de este concepto se desagregan dos elementos. Uno, el elemento de estudio de la meteorología, o el objeto de estudio, que es la atmósfera. Y el elemento temporal, que también es importante, porque en la meteorología se está estudiando solamente el estado del tiempo, o el estado atmosférico o el tiempo atmosférico. ¿Qué quiere decir esto? Que son las condiciones a corto plazo. Y es necesario recordar y sentar las diferencias entre el tiempo atmosférico y el clima. El tiempo atmosférico hace referencia a las condiciones medias a corto plazo, días, horas, mientras que el clima hace referencia al comportamiento de los elementos de la atmósfera a muy largo plazo. En tal sentido, vamos a describir un momento los elementos meteorológicos, que no son más que las variables atmosféricas o fenómenos que caracterizan el estado del tiempo. Estos son la radiación solar, que hace referencia a la cantidad de energía que proviene del Sol. La insolación también tiene que ver con la radiación solar, pero solamente hace alusión a las horas de luz que tiene el día, que nosotros posteriormente conoceremos como fotoperiodo. La temperatura, que es una relación de la energía calórica que recibe y emite el planeta. La presión atmosférica, que es una proporción física de presión, o mejor dicho, de fuerza por unidad de superficie. La humedad, que es también una proporción de vapor de agua suspendido en la atmósfera. El viento, que proviene de los movimientos de las masas de aire. La nubosidad, que es una expresión visible de la condensación de la humedad que está presente. Y la precipitación, que no es más que el hecho de que, valga la redundancia, precipite las gotitas de agua procedentes de la condensación de la humedad. En conjunto, todas estas variables se estudian para poder conocer y poder hacer prospecciones del comportamiento de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. La ciencia meteorológica se subdivide según la aplicación que tendrán las actividades humanas del día a día. En tal sentido, podemos comentar que la meteorología tiene muchas divisiones y muchas ramas. En pantalla pueden observar algunas de las más importantes o las que tienen mayor uso y aplicación en la actualidad. Las primeras tres teóricas: la física, la dinámica, la sinóptica. La física obviamente hace alusión únicamente a los estudios de los elementos o fenómenos físicos que ocurren en la atmósfera. La dinámica, sobre el intercambio de energía dentro de la atmósfera. La sinóptica ya tiene un poquito más de aplicación en la vida diaria, porque de ella se desagregan los pronósticos del tiempo que podemos observar en los canales de televisión o en las redes sociales. La meteorología aeronáutica y marítima está referida a la navegación y es de vital importancia, ya que al conocer el estado medio de la atmósfera podemos planificar rutas de navegación. Es para todos
bien conocido que no es nada agradable estar en un avión cuando hay mal tiempo. Otra de las subdivisiones de la meteorología que tiene gran aplicación y gran importancia para la vida diaria es la meteorología agrícola, ya que al conocer el comportamiento de las variables meteorológicas, en este caso elementos meteorológicos, podemos adaptar o elegir un cultivo específico para las condiciones de un lugar, en función de la precipitación, de la temperatura, de la radiación solar, de la insolación, de la nubosidad. Podemos elegir un grupo o una familia de plantas que se desarrolle bien en un lugar. Un ejemplo de ello, por ejemplo, no vamos a sembrar papas en la península de Paraguaná, ya que las características medias de la atmósfera de esa zona no permiten que una especie como esa se desarrolle. Otra de las subdivisiones de la meteorología es la meteorología hidrológica. También es utilizada o estudiada a grandes rasgos para la predicción y planificación de la gestión de riesgo, un tema que trataremos posteriormente. Unas conclusiones a grandes rasgos. En primer lugar, la meteorología es una ciencia multidisciplinaria que incluye la matemática, la física, la química, la termodinámica, la estadística, entre otras. Y esto es bastante importante, y sobre todo en la formación del geógrafo, porque nosotros no podemos explicar los fenómenos desde un solo punto de vista, o, hablándolo un poquito más coloquial, parados en una sola ciencia. Solamente al incorporar el conocimiento de las distintas disciplinas que nosotros podemos crear un conocimiento mayor que permita explicar de una mejor manera estos fenómenos. Y a partir de esa explicación y esa comprensión nosotros podemos establecer interrelaciones con las actividades humanas y poder planificar, por ejemplo, el uso de la tierra y otras actividades inherentes al hombre en el día a día. Otra conclusión que se puede desagregar de esta sesión es que la meteorología es de vital importancia para las actividades humanas. Retomando la idea, es importante conocer el estado medio de la atmósfera para la producción de alimentos, para el transporte de mercancías, para el intercambio incluso social, porque podemos tomar en cuenta el pronóstico del tiempo para planificar una salida al parque, para planificar un viaje, para realizar cualquier actividad al aire libre, e incluso podemos utilizar la meteorología dentro de la medicina, porque para todos es bien conocido el efecto que tiene el medio sobre el cuerpo humano. Todos cuando ascendemos al páramo o cambiamos de altitud bruscamente podemos sentir algunos síntomas, como por ejemplo que se tapan los oídos, incluso hay personas que sangran por la nariz, y esto es una reacción del cuerpo a las variaciones del estado medio de la atmósfera. Por consiguiente, el estudio de la ciencia meteorológica resulta de vital importancia para todos los niveles del conocimiento y todas las ciencias que existen. Muchísimas gracias.